Buenas tardes, bienvenidos a esta semana de programación ya en directo en la radio de la Universidad de Salamanca. Tras esos días de descanso navideños, volvemos de nuevo a la carga con toda la programación de Radio Universidad de Salamanca, una programación que incluye dos programas de Alberto Sansegundo, uno de ellos ya lo pudimos escuchar el pasado lunes, y ahora vamos a escuchar el otro programa que realiza Alberto, todos los libros, un libro sobre reseñas literarias donde analiza para nosotros pues, libros, desde luego, siempre bien interesantes. Y antes que nada, ya tenemos a Alberto ahí al otro lado de la cámara. Buenos días, Alberto, que estamos grabando de día. Buenos días, feliz año. ¿Qué tal 2023? ¿Qué tal? Buenos días, feliz año, sí, a todos nuestros oyentes, a ti, a todos nuestros oyentes. Y sí, efectivamente, aquí estamos de nuevo con propuestas de lectura, con una lógica, la de hoy y la de la semana que viene, que continúa inexplicablemente la que nos habíamos marcado antes de Navidades, si te acuerdas, si nuestros oyentes lo recuerdan. Bueno, las dos últimas emisiones previas a la Navidad encajaban en la rúbrica de regalos navideños, entonces eran ediciones misceláneas, que en vez de centrarse en un único libro, pues yo quería traer aquí varios de diferentes géneros, con la idea de vincularlos a esta opción de los regalos de Navidad. Teniendo en cuenta que me puse a buscar referencias que me parecen interesantes y que la cosa fue desbordándose, decidí generar un par de programas más, aparte de los dos anteriores a Navidad, que van a seguir la misma lógica de regalos. Bueno, ¿por qué ceñirnos exclusivamente a la Navidad y los Reyes para regalar? Vamos a regalar libros Yo también. quiero que me regalen libros en todas las épocas del año. Claro, ¿no? Entonces, bueno, sí, la inercia particular mía nace de la Navidad, pero desde un punto de vista general nos olvidamos de esa excusa, o no, porque el título de los programas va a ser Regalos Postnavideños, ¿no? Regalos Postnavideños 1, el de hoy miércoles, y el miércoles que viene será Regalos Postnavideños 2, con un hilo conductor idéntico, libros que pueden regalarse, que quieren, todos se pueden regalar, evidentemente, pero aquí el matiz del regalo está en la idea del destinatario, destinatarios muy diversos. He seleccionado libros que encajan en géneros, en planteamientos, en enfoques muy distintos, para que, bueno, casi cualquier destinatario pueda encontrar también su obsequio, ¿no? Su obsequio libresco. Si te acuerdas, la Bueno, y primera yo, de y las... yo- y yo creo que 11, ¿no? Que coincide además con el día de hoy, 11 de enero. Creo que son 11 las propuestas hoy. Me parece que son 11, Alberto. He contado y me salen 11. En mi mesa de trabajo rodeado de libros, no sé cuántos van a salir. En cualquier caso, antes de Navidades, la primera de las emisiones se centraba en ficción, con novelas y alguna recopilación de relatos. La segunda, la inmediatamente anterior a las vacaciones, era variada, heterogénea la propuesta, con libros de poesía, de cine, de fotografía, incluso algo un poco más estrambótico de matemática, con aquel prontuario para la fabricación de relojes de sol, que por cierto es también el hilo conductor que une los tres primeros programas de Buscando Leones en las Nubes, ahora en el mes de enero, Juego del Tiempo, el cambio del calendario, un nuevo año, el solsticio de invierno, los días que empiezan a crecer, y entonces he cogido lemas de esos relojes de sol del libro de Soler Gallá, para integrar los tres programas de Buscando Leones en las Nubes que ven la luz en los días 9, 16 y 23 de enero. Y hoy vuelvo de nuevo en todos los libros un libro a esta opción miscelánea, con una excusa, como digo, ya muy vagamente y quizá absurdamente también navideña. Las Navidades son el tiempo de los recuerdos, en cierto modo. Esta idea de las celebraciones familiares, la añoranza del pasado, la evocación de la infancia, de los momentos felices, esta idea de la remembranza que conjuga casi a partes iguales alegría, felicidad, ilusión, esas fechas, y a la vez también pues, algo de nostalgia, de melancolía por el tiempo que ha pasado, por los seres queridos que están. De manera que he jugado con esa primera excusa, la del recuerdo, para traer mis primeras propuestas de hoy. Traigo tres Que libros son entonces libros que están relacionados con el recuerdo, ¿no? claramente relacionados con el recuerdo, en dos de los casos desde su propio título, dos de los casos que además podríamos llamarlo, con una cierta modestia, pero podríamos llamarlos clásicos, realmente dos obras clásicas en su género. Pues vamos allá. En 1970, Joe Brainerd, que es era un escritor norteamericano, aunque también dedicado a otros ámbitos artísticos, pintura, fotografía, diseño de carátulas de discos, publicó este libro.
I remember, me acuerdo. Desde su aparición, es un libro breve, se lee muy fácilmente, fue saludado con extrañeza por mucha gente, muy raro, pero a la vez con entusiasmo. Yo creo que ambas cosas están conectadas. Quizá el entusiasmo viene también dado por su propia extrañeza. Yo creo que medio siglo después, el libro es un clásico, como digo, goza ya del estatuto de pionero, de referencia indiscutible y anticipadora de lo que quizá podríamos llamar cierta forma de literatura autobiográfica. Brainerd, que nació en el 22, por lo tanto, perdón, en el 22, en el 42, se cumplieron en 2022 80 años de su nacimiento, murió con 52, muy joven, con complicaciones médicas causadas por el SIDA. Reúne en el libro 1500 fragmentos breves, 2 o 3 líneas como mucho, quizá nuestros... Sí, 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 que lo podemos ver. Me puedan, acuerdo de fotografías. Efectivamente, son 1500 fragmentos, todos encabezados por el me acuerdo. Me acuerdo de una vez que me examiné la abertura, bueno, me acuerdo de las peceras de las tiendas de 10 centavos, me acuerdo de los grandes peces negros, me acuerdo de preguntarme, me acuerdo de las abolladuras de las pelotas de ping-pong, me acuerdo de camisetas de rayón sin mangas, 1500 muy breves fragmentos, como digo, 2 líneas, 3 líneas, a veces ni siquiera eso, todos encabezados con ese título y todos como fogonazos, muy contundentes, muy expresivos, muy rotundos, son como relámpagos iluminadores, en algunos casos parecen casi aforismos, en donde rescata imágenes, momentos, experiencias, pensamientos de su vida pasada, sobre todo de su infancia y de su juventud. El libro lo publicó cuando tenía 28 años. Ha tenido muchas ediciones en nuestro país desde entonces. Esta que acabo de mostrar es de Sexto Piso, traducida por Julia Osuna. Tiene 2 ediciones, una de 2009, que es la que yo leí inicialmente y que no he encontrado en mi ya muy desordenada biblioteca, y esta segunda de 2018. Hay otra versión de la editorial argentina Eterna Cadencia, con traducción de Ariel Dillon, sí, que ya no suena oídos como la que leí originariamente, y no solo por el español porteño de traductor, y que, sin embargo, a pesar de tener, me acuerdo, si ves el título, me acuerdo, y otros autorretratos, tiene 2 elementos distintivos que son interesantes. Un prólogo espléndido de Paul Auster, donde él cuenta su propia experiencia leyendo el Me acuerdo originario, y luego una serie de textos autobiográficos, para mí ya de menor interés, del propio Joe Brainerd, que llegan incluso a duplicar la extensión del libro. Paul Auster, que por cierto creo que publica este año, creo que tiene obra nueva. Sí, va a sacar una nueva novela este año, efectivamente. Me acuerdo que puede parecer anecdótico al oyente no familiarizado, ¿no? Es muy interesante, por muchísimos motivos. Lo primero es el estilo, este estilo sincopado, fragmentario, esta estructura repetitiva, un poco hipnótica de cada texto, frases cortas, muy precisas, casi como decía, aforísticas, este fogonazo, esta instantánea, una fotografía de un momento determinado, sin contexto, podríamos decir, pero que precisamente obliga al lector a poner ese contexto y no solamente a construirlo a veces, sino a reconocerlo en sí mismo, porque como luego veremos, aunque la experiencia que nos relata es una experiencia muy centrada en la propia peripecia vital del autor, norteamericano, etcétera, etcétera, sin embargo es muy, muy extrapolable. Entonces hay algo de pop también, la época, era muy amigo Brainerd de Andy Warhol, de Alice Katz, de Jasper Johns, de pintores, de artistas del momento. Pues en esto de la rapidez, la brevedad, lo elocuente y significativo, diríamos, de la lógica publicitaria, está en los textos y es uno de los factores interesantes, ¿no? El segundo es el carácter autobiográfico, marcadamente autobiográfico, no podía ser de otra manera del texto, ¿no? Es una especie de mosaico, una especie de rompecabezas, a partir de pequeñas teselas, estas 1500, vamos construyendo algo que al final del libro es el retrato de Joe Brainerd en 2 frentes, tanto los hechos externos de su vida, la vestimenta, las diversiones, los juegos, los deportes, el sexo, las drogas, los bares de ambiente. Brainerd era homosexual, pero también el retrato íntimo de la persona, un chico muy curioso, muy sensible, con sus fantasías, sus amigos, sus amores, las preguntas de adolescente, los miedos, los sueños, las dudas, el cuestionamiento religioso que está presente,
la muy difícil y muy compleja búsqueda de su propia identidad, la conciencia que le resulta aflictiva de la conciencia, y no digo ya la vivencia de su homosexualidad. Estamos hablando, como digo, de los años 40 y 50 del pasado siglo. Otro elemento interesante es el carácter, diríamos, documental. Hay detrás, obviamente, a partir de muchos detallitos que van saliendo en cada me acuerdo, una fotografía muy reveladora de la Norteamérica de hace 70 años, porque hay muchas referencias a músicos, al jazz, al rock incipiente, See You Later, Alligator, hasta luego, cocodrilo. Eso es parte de la canción y está en uno de los textos, por ejemplo, actores, actrices, películas, modelos de automóviles, las máquinas de jukebox, estas de discos, marcas comerciales también, concursos televisivos, diferentes modas de la época, de manera que vemos la sociedad norteamericana inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, una época muy fundamental en Estados Unidos. Estados Unidos acaba de constituir, tras la Guerra Mundial y su papel decisivo en ella, diríamos, la avanzadilla del mundo. Es la ganadora indiscutible del conflicto y es el referente mundial de la vida moderna, y todo ello aflora también. Luego es interesante, en tanto en la condición que tiene el libro de obra inacabable. ¿Cómo vamos a poner freno en estos recuerdos? Es interminable. Paró en 1500, pero podría haber parado en 3000, ¿no? Y sobre todo, hay una llamada implícita en este libro, explícita en el que voy a comentar luego, una llamada al lector para que complete por su cuenta esos recuerdos. Es decir, tenemos la opción de poder hacer nuestro propio, interminable realmente, listado. Es una invitación, en cierto modo, al lector para que construya su propia memoria a partir del recuerdo de fogonazos de su pasado, ¿no? Todo esto lo hace muy interesante, y ya te digo, es un clásico realmente ese libro, en tanto que fue el primero, pero también en tanto a la enorme influencia que ha tenido en otros escritores. Por ejemplo, la segunda propuesta dentro de esta misma sección de los recuerdos está el Me acuerdo de George Perec. Estaba presentado en el Parecen año naipes, son naipes, sí, ¿no? Lo que parece la portada. naipes, sí, muy bonitos. Es una edición de la editorial Impedimenta, con una edición muy controvertida, luego hablaremos de ello, de Mercedes Cebrián, escritora y traductora reconocida. Perec fue miembro destacado de él. He hablado en algunas otras ocasiones del ULIPO, el Ouvrier de Literature Potentielle, un taller de literatura potencial, un movimiento de experimentación literaria muy interesante, de que yo soy entusiasta desde muy, muy joven. En Francia, creo, ¿no? ¿Perdón? En Francia. Sí, francés, sí. Aunque hay, por ejemplo, hay destacados escritores en todo el mundo, pero en España en particular también seguidores del movimiento. Un movimiento muy interesante del que yo llevo hablando aquí y diciendo que voy a querer hablar y presentar un monográfico alguna vez, pero no lo hago. Es muy interesante. Yo creo que conté en otro momento esta anécdota. Perec, el taller de literatura potencial escribe a partir de construcciones. Son experimentos a partir de determinadas construcciones. Por ejemplo, el soneto es una construcción. 4, 4, 3, 3, con una rima determinada, etc. Bueno, pues el taller de literatura potencial lleva este juego hasta el extremo. Perec, y no voy a meterme más porque merece un programa autónomo, Perec escribió una novela en francés, yo creo que he hablado de ella aquí, que es La Disparición, la desaparición, que está escrita sin la letra E. La disparición, sin la letra E en francés. La disparición a la que alude el título es obviamente la desaparición de la letra E. Toda la novela, 300, 400 páginas, escrita sin la letra E. Una novela policíaca ciertamente extraña, en francés. Se tradujo a España, al español, puedes imaginarte con la extraordinaria dificultad que supone, no es una traducción, es una obra nueva. En España se llama El secuestro y está escrita sin la letra A. Y digo bien, está escrita, no es la novela de Perec. Sí, es la novela de Perec, pero completamente reestructurada para trasladarla a nuestro idioma, cambiando la falta de la E por la falta de... Bueno, este es el taller de literatura potencial. Este juego de constricciones está muy presente en todas las obras de sus destacados, Raymond Queneau, otro de los clásicos de ese movimiento. Y bueno, con ese juego en parte está el Me acuerdo. Lo escribió en el año 1978, confiesa abiertamente en su obra que el título, la forma y en cierto modo el espíritu de estos textos se inspiran en los I Remember de Joe Brainerd, eso dicen sus palabras iniciales. Je me souviens es el título originario,
Es una versión reducida, aquí ya son solo 480 fragmentos, los que recoge, son conmemoraciones recopiladas entre enero del 73 y junio del 77 de recuerdos que en su mayoría corresponden a un segmento que va del 46 al 61, cuando Perec tenía entre los 10 y los 25 años. Es la misma idea de, con una fórmula que se repite, me acuerdo, una traducción, intenta sacar a la luz un recuerdo casi olvidado, no esencial, al contrario, trivial, minucias, banal, común, sino a todos, sí, a muchísimos de sus lectores que encontramos ahí, nos encontramos ahí. Es verdad que centrado, el caso de Brainerd, la sociedad norteamericana, 40-50, aquí estamos hablando de la sociedad francesa de los años 60, los años 70, pero nos encontramos elementos de valor universal. Entonces, comparte con el libro de Brainerd, aparte del título y el propósito, el estilo fragmentario, el muy particular carácter autobiográfico, a partir de esta fotografía hecha a base de retazos, el carácter documental de una época, a partir también de los fragmentos, y también las referencias, solo que las referencias son francesas. En el caso del libro de Perec hay un índice final con centenares de músicos, boxeadores, tenistas, futbolistas, actores, también canciones, lugares, anuncios, como digo, establecimientos que aparecen en el libro. Y hay también, en consonancia con el de Brainerd, la idea de la invitación al lector. Solo que aquí la invitación es explícita. Perec solicita a las editoriales que lo albergan, en francés y luego en las traducciones, que incluyan, y así ocurre, incluyan unas páginas en blanco al terminar el libro, para que, ya a ver si las puedo encontrar. El lector puede escribir también recuerdos suyos. El lector pueda inscribir sus propios recuerdos. Entonces hay unas cuantas páginas en ese sentido, absolutamente en blanco, para que cada uno pueda escribir esos recuerdos. Hay también varias ediciones. La primera, en español, es esta de la editorial Berenice, es de 2007, traducida por Yolanda Morató, ahora hablaremos de la traducción, y la segunda es de 2017, como decía, la de Impedimenta, en traducción de Mercedes Cebrián. No me puedo detener demasiado, tengo muchos libros de los que quiero hablar, simplemente que Yolanda Morató denunció, cuando Impedimenta en 2017 presentó el libro, denunció a su colega, Mercedes Cebrián, por plagio. Señala en su denuncia que el texto de la sobrecubierta del libro de Impedimenta es prácticamente clavado al prólogo de la traductora de la primera edición, y que además 45 notas a pie de página de la sección de Impedimenta, 34 coinciden prácticamente al pie de la letra con las suyas. Mercedes Cebrián se defendió diciendo que ella sacó su información de fuentes públicas y que por lo tanto que haya coincidencias no resulta sorprendente. Entonces, bueno, en cualquier caso, al margen de la discrepancia, ¿no? Cualquiera de las dos ediciones interesantes, y vuelvo a insistir en lo que decía con respecto al libro de Joe Brainerd, ¿no? El valor universal. Nos vamos a encontrar, más allá de las anécdotas de una época, de un tiempo determinado, nos vamos a encontrar con reflexiones que están en la infancia, que están en la adolescencia, que están en la juventud de cualquier otro, aparte de cualquiera de nosotros, aparte del acicate que supone para que nosotros mismos hagamos esa reflexión y confeccionemos nuestro propio diario de ahora en adelante, recordando episodios menores, pero que luego en la práctica acaban siendo significativos, porque acaban conformando nuestra vida y nuestra personalidad, efectivamente. Claro. Y luego en la estela de ambos, manifiesta estela expresamente declarada de ambos libros, está este de Susana Fortes, la novelista gallega. Susana Fortes, lleva muchos años de carrera profesional. En el año 94 presentó su primera novela, Querido Corto Maltés, que ganó el premio Nuevos Narradores en la época. Fue finalista del Planeta en el año 2003, tiene una carrera consolidada como novelista. Y es gallega, es de Pontevedra, y en el año pasado, hace 2 años, en 2021, presentó este librito, Pontevedra, tal como éramos. También una portada preciosa, Alberto. Sí, con 2 niñas que van a la escuela con paraguas, como no puede ser de otra manera en Galicia, ahora que está tanto lloviendo por aquí también. Y bueno, el libro es de la editorial compostelana Ézaro,
La estructura y el planteamiento son idénticos a los dos libros anteriores, lo que cambia es, obviamente, el fondo, el escenario de fondo. Aunque con retranca gallega, Susana Fortes dice: bueno, la diferencia entre París, Nueva York y Pontevedra es que Pontevedra nos queda más cerca. En realidad son los recuerdos de Susana Fortes, también de su infancia, esta vez con un puñado de fotografías, hay unas cuantas fotografías que son, como diríamos, el desencadenante del recuerdo, algunas fotografías que ella incorpora, y como en palabras de la propia Susana Fortes, son pequeños retazos de su vida cotidiana, tiendas, antiguos cines, amores de andar por casa, librerías, secretos, procesiones que casi siempre van por dentro, deseos, juegos, que todos los que hemos sido niños en la segunda mitad del siglo XX hemos compartido. De manera que aquí se subraya de nuevo este carácter universal más allá de la anécdota pontevedresa de la experiencia de Susana. Bueno, pues Insisto en vamos. este carácter, en este, perdón. Sí, decía que vamos Sí, con este abreviando, carácter. que vamos, como siempre, un poco más de tiempo. Vale. Bueno, pues nada, simplemente decía, el carácter universal son muy interesantes cualquiera de los tres porque aluden a situaciones, a episodios, a ilusiones, a sueños, a decepciones, que son los mismos de cualquier ser. El recuerdo como asociado, es verdad que ya de manera tardía, a la Navidad, a la música también asociada con cualquier época del año, evidentemente, pero con la Navidad. Traigo hoy también un segundo frente del programa, tres libros de música, que hubieran sido estupendos para regalos navideños, pero pueden ser todavía tres libros de tres figuras indispensables de la música popular de los últimos 100 años. Las tres han tenido programas monográficos en Buscando Leones en las Nubes, y yo creo que como mínimo dos de ellas van a volver a tenerlos en lo sucesivo, a partir precisamente de los libros que hoy presento. Por orden de más joven a mayor, voy a presentar, y resulta sorprendente que el primero de los jóvenes sea ni más ni menos Paul Simon, que acaba de cumplir hace unos meses 81 años. Pero bueno, este es el primer libro. Imagínense los demás. Claro, imagina. Paul Simons, Letras 1964-2016, una obra muy voluminosa, más de 400 páginas, en como se ve, un formato muy amplio, con una edición magnífica, excelente para regalar, que incluye, bueno, por supuesto, papel satinado, etcétera, pero además incluye manuscritos de las canciones, portadas de los discos, fotos del autor, del creador, etcétera, con, lo que es importante, 200 letras de todas las canciones que ha compuesto este compositor genial, indispensable de los últimos realmente 70 años, a escribir letras en el año 50 y tantos. Interesante el libro por el continente y por el contenido. Por el contenido porque en edición bilingüe, agrupadas por periodos muy claramente significativos, del 64 al 71 el primero y de 2012 a 2016 el último, aparecen esas letras de 200 canciones, para mí de uno de los clásicos de la música popular, clásicos indiscutibles. Hay un prólogo de un escritor, de un pintor hiperrealista, buen conocedor y admirador de Paul Simon, que es Chuck Close. Y hay también una introducción breve pero sustanciosa que incluye apuntes biográficos, algunas pinceladas sobre los temas, sobre las influencias musicales de David Remnick, que es crítico, es escritor y es periodista y editor del New Yorker. Y luego también, como digo, por el contenido. Sólida encuadernación, reproducciones muy apetecibles, de manera que un regalo yo creo que excepcional para cualquier amante de la música, y no tengo nada si encima es amante de Paul Simon. Yo dediqué hace muchos años en Buscando en las Nubes algunos programas, un par de ellos, al dúo, Simon y Garfunkel. Simon Garfunkel. Claro, y ahora a partir de, probablemente en el mes de febrero, van a salir 3 emisiones también dedicadas a Paul Simon con canciones y letras, las letras extraídas de este libro. Ahí explicaré algo que no puedo comentar hoy demasiado. La traducción es de 3 autores, español solamente hay uno, que es Alberto Manzano, y es una traducción muy discutible. Alberto Manzano es un gran traductor con una obra de traductor de música, de letras de muchas de Leonard Cohen, libros sobre Leonard Cohen, sobre Bob Dylan, sobre Susan Vega, por tanto indiscutible, una figura de referencia en ese ámbito. A mí no me acaban de gustar casi nunca sus traducciones,
porque quiere preservar el ritmo, quiere preservar la rima, entonces utiliza recursos, acaba eligiendo opciones que a mí me chirrían en muchas ocasiones y le hace perder a veces el sentido de la letra original. Ya hablaré de ello cuando presente Buscando leones en las nubes las letras de Paul Simon. Este libro, a mi juicio, indispensable. Como lo es también, por diferentes motivos, la filosofía de la canción moderna, que acaba de publicar también hace nada, ni escasamente un mes, Bob Dylan, en anagrama, con traducción de Miquel Izquierdo. Por de pronto ni es filosofía, es más sociología que filosofía, ni es canción moderna, porque realmente las referencias musicales de Bob Dylan son más bien añejas, ¿no? En él se recogen 66 breves ensayos que gira cada uno de ellos sobre una canción. En general son muestras de blues, de soul, de country, de bluegrass, de folk, de rock. Hay muy pocas incursiones de pop o de jazz, todas clásicas, todas muy representativas, no tanto de la música en general, que lo son, sino sobre todo de los gustos del octogenario Dylan. Entonces, de su vasta cultura musical. El libro es muy interesante también desde el punto de vista formal, está ilustrado con imágenes, con carteles, con anuncios publicitarios. Unas zapatillas ahí, se venden ahí. Sí, efectivamente, ¿no? Hay imágenes de películas, salas de conciertos, de tiendas de discos, hay estampas del proceso de fabricación de vinilos, imágenes de la vida cotidiana de la época correspondiente, fundamentalmente la sociedad norteamericana de los años 40 y 50 del pasado siglo. Ya digo que el término moderna del título es engañoso, ¿no? Fíjate que hay más canciones de los años 20 del siglo pasado que de los 20 años de este siglo. Hay la mitad de las canciones de estas 66 son de los años 50. Bueno, en definitiva lo que hay es un análisis de estas canciones, están todos los clásicos, Elvis Presley, Little Richard, Bing Crosby, Ray Charles, también Domenico Modugno, Roy Orbison, Frank Sinatra, por poner algo más reciente, los Clash, está Santana, algo más reciente, ¿no? Solo hay 4 mujeres, Cher, Judy Garland, Nina Simone y Rosemary Clooney, que es la tía de George Clooney, que en Buscándolos pues, ha salido mucho, hemos tenido un programa monográfico dedicado a ella. Entonces, bueno, un Dylan gruñón, muy gruñón, muy en contra de todo el mundo, pues bueno, recopila datos sobre cada canción, sobre la historia, los compositores, el desarrollo de la creación, pero sobre todo deja fluir su enfoque particular, sus manías, sus filias, sus fobias, asociaciones, disparata contra todo lo políticamente correcto. Y bueno, un libro muy interesante. Habrá programas sobre él en Buscando leones en las nubes. Interesante, insisto, también por el contenido y por el continente. Leer siempre a Bob Dylan es atractivo. Nos permite, evidentemente, todos estos libros musicales exigen una lectura acompañada de la música correspondiente. Entonces, se trata de ir leyendo cada capítulo, teniendo como fondo el sonido de la canción correspondiente. Un libro también muy interesante para cualquiera que le guste la música, muy interesante como regalo, fantástico, porque es una edición también muy pulcra, muy atractiva desde el punto de vista formal. La última propuesta musical de hoy es Bessie Smith, escrito por Jackie Kay y publicado recientemente en la editorial Alpha Decay, con traducción de Alberto García Márquez. En 2017, cuando se cumplieron los 80 años de la muerte de la llamada emperatriz del blues, yo había presentado 3 programas en Buscando leones en las nubes con 43 canciones de ella, que es la edad que tenía, uno por cada año de su edad, murió con 43 años, a partir de una biografía entonces de referencia, sigue siéndolo hoy, sobre la artista, de Chris Alberson, que había visto la luz en el año 72 en Estados Unidos, pero que no había llegado a España nunca y sigue sin estar traducida. Entonces ahí estaba toda la biografía, afloraba la biografía convulsa, con unos orígenes humildes, una infancia muy difícil, una vida muy dada a excesos, las relaciones sentimentales muy conflictivas, una muy libre, pero a la vez muy dificultosa expresión de la propia sexualidad, constante coqueteo, y soy muy cauto con la expresión, con el alcohol y las drogas, las frecuentes inversiones de la diva en los abismos de la depresión, y también se analizaba la trayectoria artística, la voz muy potente, su sensibilidad
muy a flor de piel, muy exacerbada, la capacidad, que no es tan frecuente, de convertir en personales letras que no eran suyas. Ella, Jackie Kay, menciona unas 40 canciones, de las pocas que cantó, no cantó tantas, 40 que eran de su autoría, pero hay muchísimas que no eran de su autoría, pero suenan como si fuera su propia vida. Entonces, todo esto estaba en la biografía de Alberson, que yo recogí en los programas de hace 5 años, 6 años, 2017. La biografía de Jackie Kay es muy distinta. Y es muy interesante. Por cierto, Jackie Kay es poeta, es novelista de Edimburgo, poeta nacional de Escocia, actualmente es la rectora de la Universidad de Salford y es una entusiasta, admiradora de Bessie Smith, desde que a sus 12 años, ella, su padre le regaló un disco, el primer disco doble, Any Woman's Blues, de Bessie Smith. Ella escribió este libro originariamente en el 96, lo volvió a reeditar en 2021 y a partir de esta reedición de 2021, hace unos meses, llega traducida a España. Lo peculiar del enfoque es que aquí no estamos estrictamente ante una biografía de Bessie Smith, si no lo saben nuestros oyentes, lo damos por supuesto, la legendaria intérprete de blues, sino que simultanea la vida de la cantante con su propia vida. Dice literalmente Jackie Kay: no me interesaba escribir la típica biografía estándar. Creo que lo que me interesaba era saber hasta qué punto nuestros intereses y pasiones forman parte de nuestra propia identidad. ¿Cómo hacemos lo que tenemos que hacer y nos convertimos en nosotros mismos? ¿Hasta qué punto somos una mezcla de muchas cosas? Me interesaba, y esto es decisivo, me interesaba el punto de intersección. Y esta es la biografía. Un punto de intersección entre Bessie Smith, la biografía de Bessie Smith y la suya propia, que son ambas, las dos mujeres, dice la propia Jackie Kay, almas gemelas. Entonces, la autora, fascinada desde pequeña por la voz de la artista, compartiendo el interés por los temas, desde muy joven. Los temas de Bessie Smith son el racismo, el horror del Ku Klux Klan, las desigualdades y las diferencias de clase, la hipocresía y los peligros de la fama, el abuso sexual, la pobreza y las crisis económicas, las vicisitudes del amor con los altibajos que ellos suponen en la vida. Kay comparte con Bessie Smith esta visión del mundo y también se reconoce, y esto es sustancial en su libro, en la, diríamos, fluida identidad sexual de la intérprete, que se sentía, nos dice Jackie Kay, igual de cómoda, adornada con perlas y plumas, como vestida con un traje de hombre. Entonces, bueno, el libro encara, desde una perspectiva claramente militante, Jackie Kay reconoce de entrada su militancia política y su activismo gay y trans, encara esta muy singular biografía de su alma gemela, incluyendo elementos documentados que estaban en la biografía de Chris Alberson, de su vida real, hechos objetivos, pero a la vez también elementos, diríamos, subjetivos. Las percepciones de la propia autora, las evocaciones de su propia vida en conexión con la cantante, y además es un poco heterogénea, y por medio letras de canciones, hay reflexiones reflexiones de una supuesta Bessie Smith, redacta a veces en primera persona y a veces en tercera persona. El libro es un producto híbrido, una mezcla de biografía, de ficción, de ensayo y de poesía, altamente recomendable. Con el que cierro las referencias musicales de este programa tan heteróclito. Navidad es recuerdos, Navidad es en cierto modo también música, Navidad es infancia. Y en esta apelación a la infancia traigo hoy 4 libritos que conectan sobre un personaje que a mí me gusta mucho, que ha estado presente en todos los libros muchas veces, y que está Tintín, que está de especial actualidad porque desde el pasado 5 de octubre hasta todavía el 19 de febrero, hay tiempo para verlo, en el madrileño Círculo de Bellas Artes hay una exposición con el título Hergé de Exhibition, una muestra que comisariada por el Museo Hergé de Bélgica, nos permite adentrarnos en el universo del creador de Tintín, que no solamente nos facilita el acceso a las historietas del personaje, sino también a la vida de Hergé, su vida como creador desde muchos frentes distintos. Hay ilustraciones, hay planchas, hay primeras ediciones, hay bocetos, hay estudios, hay croquis preparatorios, hay también carteles, fotos, esculturas, maquetas, obras pictóricas de la propia colección de arte que tenía Hergé. Con esa excusa, doble excusa, la infancia navideña y la exposición de Tintín,
Hergé, traigo 4 libros. Uno, bueno, un fasciculito muy menor, entre los bastidores de las aventuras de Tintín, de Benoit Peters, presentado en el año 2021 en España por la RAD Editores, con traducción de María del Carmen Moreno Paz y con portada de Fernando Vicente. Hablaremos de Fernando Vicente dentro de un rato. Y que es una experiencia muy interesante, ¿no? Porque parte de una experiencia radiofónica de Walter Benjamin en la Alemania de los años 20 y 30 del pasado siglo, que consistía en una serie de relatos y de tertulias y de conferencias destinadas al público infantil. Entonces, una editorial francesa, la editorial Bayard, recupera la idea en una colección que se llama Lumière pour enfants, luces para los niños, en donde son charlas, originariamente son charlas con los niños, con presentes, sobre temas más o menos universales, como la guerra, la noche estrellada, las palabras, Ulises, la figura de Ulises, y a partir de ahí, esa experiencia luego se recoge en un libro. En ese contexto, la editorial invita a Benoit Peters, que es un especialista en la obra de Tintín, para que participe y tenga una charla con los chicos explicándoles, bueno, pues los rasgos fundamentales del reportero belga, de Tintín. Fíjate que se transcribe en el libro, es muy breve, se transcribe aquella charla con los niños, incluso el turno de preguntas. Se incluyen algunas de las preguntas que hacen los niños al terminar. Bueno, es un libro que de una manera muy sencilla, muy amena, interesante para el tintinólogo sobre todo, y para el tintinófilo, anécdotas, datos de las diferentes aventuras de Tintín, etc. Ahora, si de verdad alguien está interesado en Tintín, y si hasta ahora no lo ha estado y quiere estarlo, hay 3 obras de referencia, o una obra que se presenta en España en 3 tomos, indispensable. Se llama El arte de Hergé, publicados originariamente en España en 2008, 2009 y 2011, por Cendrera Zariquiei, que es una editorial que ya ha desaparecido. Ahora vamos a traer los libros. Se encuentra, en algunos casos todavía se puede encontrar en librerías convencionales, si no hay que ir a buscarlos en ediciones, en librerías de segunda mano, etc. El autor es Philippe Godin, que es un belga también, el gran experto de la trayectoria de su compatriota. Ha escrito una monumental obra en 7 volúmenes de más de 3.000 páginas, de la que en España aparecen estos 3 tomos, una especie de síntesis. El arte de Hergé. Qué bonito, qué bonita portada. Son espléndidos, son una maravilla. Una maravilla. Está, por supuesto, toda la información habida y por haber sobre Tintín, pero como ves hay bocetos, hay también notas tomadas por el autor y siempre hay un comentario interesante, pero lo importante no es, hay primeras ediciones, hay las viñetas en sus primeros intentos, sus primeros Capitán esbozos. Haddock, creo que es ese. Perdón, sí, el Capitán Haddock. Libros magníficos, tapas duras, una encuadernación fantástica. En los 3 tomos, el primero va desde 1950. Todos tienen el mismo título. Sí. No, los estoy presentando de manera equivocada. 1907, 1937, ese es el primero. Sí. Una viñeta del loto azul. Sí. El segundo es de 1937 a 1949. Y el tercero, aquí lo vemos en el desierto, a Tintín, y el tercero es en Tintín en el Tíbet, es el que presentaba inicialmente de 1950 a 1983. 3 etapas que vienen marcados por por ejemplo, el primero termina con la aparición de la oreja rota en 1937. Bueno, tenemos la descripción completa de todas las aventuras de Tintín y, como digo, muchas cosas más. Otras tiras cómicas, ilustraciones, caricaturas, bocetos, muchos materiales a los que Philippe Godin tuvo acceso porque durante 10 años fue el director de la Fundación Hergé. Si al propio interés de la información le añadimos la excepcional calidad de las imágenes, pues creo que es de consulta indispensable para cualquier interesado en Tintín y, como ves, para la época del año, fantástico. Un regalo magnífico. Un regalo precioso, precioso, desde luego, sí. Muy, muy, muy interesante. Y por cerrar ya, me muevo en un terreno vinculado al del cómic, como ves, tenemos varios terrenos, el del cómic también, para que no haya ningún destinatario que se quede sin su regalo favorito, perteneciente al ámbito
en el que más cómodo se encuentre, ¿no? Tintín o el cómic me sirve como referencia para la última propuesta de hoy, que es otro libro en el que reina la imagen, el diseño y en general el arte. Es una muy voluminosa edición, voy a necesitar casi ayuda para mostrarlo, un libro extraordinariamente voluminoso de Fernando Vicente, El arte de Fernando Vicente, ahora lo presentaré, ya se ve que es un libro Sí, un libro muy, muy voluminoso. Y muy también voluminoso, una portada magnífica también. muy pesado, Mm, en el sentido de que es muy difícil de manejar, es un libro que requiere un atril, mm. donde tenemos las ilustraciones, ahora hablaremos de quién es Fernando Vicente y cuáles son sus ilustraciones, y que además, ya anticipo, cuenta con un regalo, la edición trae, además del libro en sí mismo, una estampa de regalo, exenta, al margen del libro, que puede imprimirse. La portada, por cierto, quizá te suene, quizá suene a alguno de nuestros seguidores, fue el cartel, el magnífico cartel, quizá ya el más reconocible de la serie, de la Feria del Libro de Madrid del año 2015, yo diría. Ujú. Reproducido hasta la saciedad, es bueno, una muestra perfecta del estilo de Fernando Vicente, quizá la obra más destacada, más reconocible del autor, y que con muy buen criterio, no sé si él mismo o la editorial, han decidido que forme parte de la portada de este. Parece, recuerda mucho a esas mujeres muy, muy elegantes de los años 60, sobre todo de los 60, ¿no? De Esta las referencia, vestimentas y todo eso. Ujú. esta referencia, ahora comentaremos algo de la obra del dibujante, ¿no? Bueno, un gran formato como es, me refiero a la forma, profusamente ilustrado, tapas duras, excelente calidad formal, y está toda la obra, no toda evidentemente, pero una muy completa muestra de un dibujante esencial de ese ámbito artístico, del diseño, de la ilustración de los últimos 40 años. Ujú. Se presentó en las últimas semanas de 2022 el libro por la editorial Norma Editorial, cerca de 400 páginas, y tenemos bueno, pues la extensa y muy diversa trayectoria del creador a partir de láminas, retratos, carteles, portadas y obra pictórica en general. Tanto la primera época, está representado desde su primera época, Fernando Vicente colaboró en las revistas pioneras de la movida madrileña, Madrid, La Luna de Madrid, hasta llegar a los trabajos más actuales. Hay unas 500 ilustraciones, más como digo, esta lámina de regalo, y están los diferentes campos en los que se bueno, desenvuelto el talento, la imaginación y la enorme creatividad del artista. Hay, por ejemplo, Calas, en sus aportaciones al mundo de la publicidad. Durante un tiempo no pudo ganarse la vida con la ilustración y se dedicó a trabajar en una agencia publicitaria, entonces hay referencias. Cuando las primeras publicaciones, empezó a trabajar en las publicaciones estas de la movida madrileña, luego tuvo que dejarlo y durante una década estuvo trabajando en agencias publicitarias. Tenemos muestras ahí. Tenemos también muchas representativas muestras de su participación en el periodismo. Él colabora habitualmente con Babelia, el suplemento cultural del diario El País. Lleva ya cerca de, y eso se lo pone como un reto, llegar a la cifra, cerca de 300 caricaturas de escritores y literatos. Con mucha frecuencia colabora en Babelia y colabora en revistas varias, en Rock de Luz, en Vogue, en Playboy, en Gentleman, en Letras Libres, en Interview, en Cosmopolitan. Es también un extraordinario ilustrador, y hay muchísimas muestras ahí de obras literarias. Hay ediciones de Alicia a través del espejo, del Jugador, de Dostoyevsky, del Poeta en Nueva York, de la Metamorfosis, del Gran Gatsby, Madame Bovary, Peter Pan, Cumbres Borrascosas, Frankenstein, Drácula, El hombre que pudo reinar, de Kipling, varios cuentos que se han presentado por separado de Sherlock Holmes, Doyle, y bueno, no me voy a privar de recomendar un libro que todavía no he leído porque acaba de salir. La última ilustración de Fernando Vicente Qué es bonito, lo que el viento se llevó. una muy voluminosa, obviamente, Qué edición de Lo que el bonito, viento se llevó, pero con unas ilustraciones, una nueva magníficas, traducción de Susana magníficas. Carral y unas ilustraciones a cargo de Fernando Esa Vicente, una Margaret edición Mitchell, ¿no? La autora de Lo que el viento se llevó.
Margaret Mitchell. Unas ilustraciones preciosas en donde el propio Fernando Vicente, a diferencia de otros libros, de otros textos de la literatura, que él decide recrear su propia visión de los personajes, aquí dice que es imposible que escapemos a ya La película. Abel, Olivia de Havilland, Vivian Leigh, es imposible. Y por tanto, la inspiración es evidentemente la referencia cinematográfica. Bueno, infinidad de libros en el que hoy presento de manera principal el arte de Fernando Vicente. Aquí vemos, por ejemplo, una muestra de algunos escritores, Umberto Eco, Paul Auster, precisamente, Walt Whitman y Fernando Pessoa, las caricaturas. O, por ejemplo, Virginia Woolf, en la playa, junto a Julio Verne. Las peculiares ilustraciones, ya te digo que son cerca de 300, también para catálogos de moda. Están iconos del cine y de la música, Madonna, están muchos músicos, de la ópera, de la moda, como digo, el muy seductor universo de las pin-ups, estas chicas de calendario, y hay también una representación de la obra pictórica en series muy típicas de él, de tipos Venus, Vanitas, Ingrávidas, Atlas, Anatomías, también trabajos de fotoilustración, donde mezcla imágenes con imágenes, fotografías, con imágenes pictóricas. Y no solamente hay, siendo esencial, una muestra, como ves, muy completa de la obra de ilustración de Fernando Vicente, sino que hay también otros elementos. Hay un paseo fotográfico también por el estudio personal, con fotos que hace Paco Navarro, amigo del creador. Y hay una muy interesante entrevista con Jesús Marchamalo, que es un divulgador cultural, escritor él mismo, en donde, bueno, se repasan aspectos destacados de su biografía, las principales claves de su obra artística. Se dan a conocer también en esa entrevista, afloran los rasgos, las influencias. Entonces, por ejemplo, pues vemos cómo empezó su trayectoria ya en el colegio, le gustaba mucho dibujar, se despistaba en las clases y estaba dibujando, y eso le salvaba. Él cuenta por una anécdota de que en música no atendía a las explicaciones ni nada, pero dibujaba retratos, caricaturas de los principales compositores, y eso luego le sirvió para aprobar la materia, ¿no? La primera ilustración pública, que es un culo muy llamativo de un torero para la Luna de Madrid hace 40 años, los años de la movida, repasa también su aparición fulgurante, jovencísimo, en la Edad de Oro, aquel legendario programa Paloma de Chamorro, ¿no? infortunada Paloma Chamorro, desaparecida también muy joven hace años. Sí. Su búsqueda permanente de la belleza en todos los ámbitos, la importancia, sus influencias, la atracción y la influencia de los pintores del Renacimiento, los grandes pintores del arte, los grandes creadores del arte clásico, del Bosco. Cuenta la anécdota de su madre. Su madre copia cuadros, pero los copia con una brillantez exagerada, ¿no? Extraordinaria, una meticulosidad, el interés que tiene la madre por el Jardín de las Delicias, con una copia que tiene, confiesa Fernando Vicente, que tiene como cabecero en su cama, ¿no? Las visitas, sus visitas muy frecuentes al Museo del Prado, y esenciales para alguien que ha sido autodidacta en su profesión, la muy exigente labor de documentación para cada una de las ilustraciones, el trabajo de ilustrar cada uno de los libros lleva muchísimo tiempo, y lleva unos 40 ya ilustrados, ¿no? Su vertiente coleccionista, en las fotografías del estudio, pues vemos parte de esa vertiente, ¿no? Tiene colecciones de mapas, de atlas anatómicos, que luego incorpora a sus imágenes, ¿no? De ingenios mecánicos, de calaveras de animalillos, está todo muy presente en su estudio, muy abigarrado, y que luego aflora, como digo, en algunos de sus cuadros. Un trabajador compulsivo, entregado a sus creaciones, y eso todo ello aflora en la entrevista con Marchaman. Muy bien, bueno, pues no sabemos. No, muchísimas propuestas, Alberto. Sí, las Muchísimas. vamos a saturar más ya a nuestros oyentes. Como ves, son muchas cosas que interesan. Se trata de, no todas ellas, muchas de ellas pueden, bueno, el me acuerdo lo lees 4 cositas cada día, en un momento, en tiempo muerto, en vez de consultar compulsivamente el móvil, que no tiene sentido ninguno. ¿Para qué? Pues oye, leemos una pinceladita del me acuerdo, los libros de ilustraciones pues los tenemos encima de la mesa, los vamos consultando de vez en cuando, no son lecturas exhaustivas, pero bueno, en cualquier caso sí que hay material para meses, para que los estudiantes puedan disfrutar, sea cual sean sus intereses, sea cual sea su peculiar modo de acercarse a los.
Muy bien, pues muchísimas gracias por todas estas propuestas. Nos quedamos cuando quieras con el fragmento, pero antes presentarnos la música con la que vamos a concluir el programa de hoy. Y hoy he decidido que la música y el fragmento iban a ser los mismos y por lo tanto traigo una canción de Paul Simon. Hay 150.000 opciones hoy, claro, de música, ¿no? Pero cualquiera de las de Bob Dylan, ¿no? Cualquiera de Bessie Smith, ¿no? Decidí en un momento que fuera una canción de Paul Simon, uno de los grandes éxitos de Paul Simon, Still Crazy After All These Years. Ujú. Yo lo hubiera traducido como aún sigo loco después de tanto tiempo, en una traducción libre, ¿no? Sigo enloquecido, aunque teniendo en cuenta que de lo que habla es de un enamoramiento pasado, yo diría sigo enamorado después de tantos años, ¿no? La traducción que hace Alberto Manzano es aún loco después de tantos años. Es una canción que habla de vidas solitarias, de encuentros con amores del pasado, de una revisión, bueno, algo nostálgica de los tiempos idos, ¿no? Y bueno, la canción es esa y voy a leer el texto de su Muy letra, bien. muy breve. Imaginaba que la reseña iba a ser larga, que el comentario iba a ser largo, para no hacerlo todavía más extenso, con un texto más podía citar un par de me acuerdos, ¿no? Pero bueno, he decidido que fuera una breve, muy breve letra de Paul Simon y de paso aprovecho para invitar a esos 3 programas que en el mes de febrero van a salir buscando en las nubes con las principales canciones, serán cerca de 40, más de 40, con sus letras y su música formidable. Perfecto, pues vamos con esa canción. Aún loco después de tantos años. Anoche en la calle me encontré a mi viejo amor. Se alegraba tanto de verme, yo me sonreí. Hablamos de los viejos tiempos y unas birras nos vaciamos. Aún loco después de tantos años. No soy el tipo de hombre que tiende a ser sociable. Me van las viejas costumbres familiares. No me emboban las canciones de romances susurrados. Aún loco después de tantos años. Ya son las 4. Bostezo. Palmado. Mi vida es puro añorar. No me preocupo. ¿Acaso debo? Todo se esfumará. Me siento a la ventana. Veo coches pasar. Y temo hacer un desastre alguna vez. Pero no me inculparía un jurado ciudadano. A un loco después de tantos años. A un loco